gracias y muchas gracias por la invitación a Ascofame y por los resistentes al tercer día o cuarto día de conferencias de esta magnífica reunión. Cuando me propusieron este tema, yo lo primero que me puse a pensar, bueno, ¿qué querían que les dijera yo aquí? Si hablamos desde la parte puramente normativa o empezamos a mirar algunas cosas un poco más allá de eso. Y decidí pensar pues por lo que es un poco más frecuente, lo que me toca de pronto en mi papel actual de director científico del hospital, y es firmar nuestros anexos técnicos. Creo que todos estamos familiarizados con esto, y aquí tenemos nuestros anexos técnicos que para los extranjeros de pronto puede ser una cosa sorpresiva, pero pues viene esto, son los planes de práctica formativa, tenemos que llenar un anexo técnico por cada una de las rotaciones, por cada una de las especialidades. Entonces ustedes pueden imaginarse lo que significa con una facultad como la nuestra, que afortunadamente solo tiene un programa de pregrado, pero tiene 40 programas de posgrado, muchas rotaciones, pues tener que firmar todo esto. Entonces ahí, digamos, esta es la parte, digamos, que tenemos que hacer, y supuestamente ahí viene la carne que nos va a decir cómo va a funcionar nuestro residente y nuestro estudiante en los diferentes años que los vamos a tener nosotros. Ahí está el código de habitación de servicio, el nombre del servicio, si la jornada es en la mañana, en la tarde o en la noche, porque también tenemos esto, o sea, aquí tengo la posibilidad que un médico tenga práctica por la mañana, otro grupo por la tarde, otro grupo por la noche. Esa es una cosa pues que hace pensar mucho cómo se hacen las cosas. Yo hablo también desde la facilidad de una institución que tiene un solo convenio de docencia-servicio con una entidad de educación superior, que es con la Universidad Javeriana, y por lo tanto nosotros queda relativamente fácil. No sé cómo harán los directores médicos o de investigación o que tienen contactos con varios programas. Tienen que llenar esto por cada programa y además acomodar las cosas a las realidades de cada institución. Y viene la parte que nos interesa, la delegación progresiva de las responsabilidades. Y aquí nosotros vemos cosas interesantes, como aquí en los objetivos y las competencias que desarrollan en la práctica, una línea que de pronto implica lo que para los que hicieron este anexo es lo más importante, digamos, y lo más importante es que nosotros podamos poner la delegación progresiva. Entonces ahí vienen las competencias, actividades, el nivel de formación y las tres diferentes delegaciones, si la persona observa o se informa, si lo realiza con la supervisión del docente o si actúa solo o con presencia del docente. Vamos, eso es lo que hacemos, y hacemos eso para cada una de las actividades y para cada una de las competencias que nosotros debemos hacer. Digamos que eso es interesante, todos lo hacemos, no sé qué tanto lo llevemos a cabo y realmente lo entremos a supervisar y a asegurar que eso se lleve a cabo cuando nosotros tenemos el estudiante con nosotros. Y aquí viene lo que nos trae la definición, que a mí me pareció interesantísimo. Yo nunca la había mirado, he firmado miles de cosas de estas y nunca había mirado esto, que está definido perfectamente qué quiere decir la etapa 1, la etapa 2, entonces la primera, adquisición del conocimiento de lo que se debe hacer, con qué secuencia y con qué medios, a través de la lectura de un texto, la visualización a través de imágenes, o video, o en forma presencial. La parte 2 entonces ya empieza a ser un poco más de contacto, y la parte 3 pues la persona hace las cosas autónomo con la supervisión cercana. Esto se traduce pues, en términos prácticos en que nosotros tenemos actividades que se desarrollan pues con clases, con actividades docentes, otras actividades en que la persona tiene supervisión directa y posteriormente en donde la persona, por ejemplo en una sala de cirugía que es tal vez la parte más fácil de entender, la persona puede entrar y hacer su procedimiento con la presencia del especialista en el quirófano, pero sin que el especialista se lave, por ejemplo, que sería como la máxima autonomía que pueden tener en este momento nuestros residentes, porque siempre debe haber un especialista pendiente de lo que está pasando en el quirófano. Y esta parte también me llamó mucho la atención. Entonces también hay una línea para estrategias didácticas para las prácticas, hay una línea para medios educativos y hay una línea para los sistemas de evaluación. Entonces lo que debería ser como la parte gruesa
de lo que nosotros queremos hacer con los residentes o con los estudiantes, en esto queda resumido a unas pocas palabras, y seguramente nosotros hacemos cosas mucho más allá de lo que ponemos en los anexos técnicos. Los anexos técnicos se llenan, nos ponen el visto bueno, nos dan la habilitación para que nosotros funcionemos y nos dan el registro calificado, y con eso arrancamos a formar especialistas. Pero esto me imagino que todos nosotros tenemos muchas cosas más allá que lo que cabe en un renglón y lo que llenamos en un renglón. Entonces con esto dije, bueno, voy a mirar, yo estoy pues hace ya varios años un poco alejado de la parte de la administración académica propiamente dicha, y más dedicada al hospital. Entonces les pedí a mis directores de departamento, cuéntenme cómo lo están haciendo en este momento. Seguramente las cosas han evolucionado porque pues tenemos más especialistas en educación médica, tenemos un nuevo currículum, estamos hablando mucho más de las nuevas metodologías para enseñanza y para evaluación. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Para tratar de mirar específicamente qué pasa. Entonces, anestesiología. Y aquí yo quiero que miremos algunas cosas. Yo traté de copiar un poco literalmente lo que ellos me miraron, como para mirar la importancia que le damos a cada cosa, que resume en parte como lo pensamos. Entonces, lo primero, notas teóricas de cada una de las asignaturas, exámenes escritos y orales. El peso del conocimiento, de la parte que nosotros hacemos usualmente de exámenes escritos, tienen que leerse esto y lo otro, las conferencias que les damos. 2 segundos, formato de evaluación que el residente llene con su profesor sobre las actividades del día a día. Y ahí evalúan el desempeño, las competencias técnicas, las competencias de comunicación, y sobre esto hay una retroalimentación con el estudiante que se hace habitualmente de manera inmediata, que contrasta un poco con lo que debe ser la metodología de la retroalimentación, no solamente la inmediata, sino tiene que haber un momento en donde el estudiante pueda, con su reflexión, poderse sentar con su profesor y evaluar realmente cómo ha podido evolucionar en esta parte. De estas dos, o sea, la parte escrita y el formato de evaluación de las competencias o actividades, salen las notas finales de las asignaturas y tienen un registro adicional de qué tantos actos anestésicos se puedan hacer, y cuando nos van a presentar a nosotros cada uno de los residentes, pues nos dicen: este residente participó de manera autónoma en tantas cirugías, estas cirugías tantas fueron de alta complejidad, tantas cardiovasculares, tantas neurológicas, tantas pediátricas, y con eso se va conformando lo que nosotros finalmente pensamos que va a ser el médico competente que nosotros vamos a graduar. En la parte de competencias en cirugía general, entonces hay unas competencias técnicas, y ahora les voy a mostrar un poco la complejidad que eso significa y realmente lo que se ha podido avanzar en esta parte, que es muy importante. Y los procedimientos por nivel, veremos que esto funcione, que a veces esto no funciona, pero funcionaba. No sé, este no tiene un mouse aquí, entonces no sé cómo hacer el doble clic aquí para que me entre. Hasta aquí abajo, listo. Sí. Ahí está. Okay. Bueno, entonces en esta parte que ustedes pueden mirar aquí, nosotros tenemos la manera como estamos haciendo la evaluación y la delegación de las funciones. Esperemos, esto no me funciona bien, qué pena con ustedes. Bueno, esto estuvo ensayado en otro computador y funcionó bien.
Bueno, la idea es que esta parte quirúrgica, en ese gran Excel, nosotros tenemos la definición de qué hace la persona en cada uno de los momentos, están divididos por nivel y están divididos por tipo de actividad, tipo de procedimiento que debe hacer, y se dice también pues qué tipo de delegación tiene, si va a ser autónomo, va a ser con supervisión, y están las principales intervenciones que se supone debe hacer un cirujano general al finalizar su residencia. Esta parte tiene una complejidad muy importante, que era lo que les quería mostrar, y me parece también importante que ustedes, pues, si alguno cree que esto les puede servir, pues nosotros estamos dispuestos a compartirlo. No creemos que sea la forma perfecta, pero es una aproximación de alguna manera a lo que… Pero yo quiero poderla mirar para poder… Eso. Bueno. Muy bien. Entonces, digamos, aquí nosotros tenemos el resumen de esto. No. Tienen que quedarse aquí conmigo entonces. Aquí está el resumen. Entonces, en el resumen nosotros tenemos qué hace el residente 1, el residente 2, el residente 3, y aquí tenemos digamos como la parte básica: catéter central, colecistectomía de urgencia, laparotomía exploradora, apendicectomía, ostomías, laparotomía por trauma. Cada una de las cosas viene calificada en cada una de las rotaciones y vienen como unos procedimientos tipo que van a poderse desarrollar en cada una de estas cosas. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, cirugía 1, en la cirugía 1 nosotros vemos qué cosas se hacen en cada una de estas. Entonces, las siguientes escalas de 1 a 6, por debajo de las expectativas, marginal, alcanza las expectativas o supera las expectativas, y aquí las diferentes cosas que se hacen, la parte teórica, en la parte práctica ya de habilidad, en forma completa para poder hacer esto. Y si nosotros vamos a procedimientos un poco más complejos, entonces aquí ya tenemos un nivel de intervención en donde el estudiante, el residente está un poco más adelantado, y entonces aquí ya empezamos a mirar si es capaz de dar el procedimiento, el consentimiento informado y cómo lo hace, la preparación preoperatoria, la exposición y el cierre, la técnica intraoperatoria, y así está detallada cada una de las cosas, y con una escala de valores que nos permite a nosotros mirar si esto va o no va. Y esto se hace para cada una de las cosas. Me cuentan pues que ellos se reúnen, varios de los profesores, evalúan a su residente, se reúnen con el residente. No está formal el proceso de autoevaluación de los residentes como debería ser, pero pues el residente está presente en todas estas evaluaciones, y finalmente, volvemos a poner la presentación, y finalmente con esto el profesor pues puede dar fe de lo que está sucediendo y hacerle la retroalimentación al estudiante, y de esa manera poder avanzar. Tenemos nosotros entonces también que en cirugía general existe un registro nacional de procedimientos. Es una cosa bien interesante. Ellos hicieron un registro nacional de procedimientos, que es una cuestión que se llena en línea, y en este momento todas las programas de especialidad médico-quirúrgica que hay en el país, únicamente 2 universidades utilizan este registro nacional de especialidades quirúrgicas. Ellos pueden entrar, y es un programa perfectamente bien diseñado, en donde hay en línea, que puede estar en el teléfono celular o en la tableta, y ellos pueden, al finalizar cada cirugía, poder entrar y hacer la formación de esto. En el hospital se implementó una aplicación que tienen en el teléfono celular los profesores, y apenas termina la cirugía pueden sentarse con su estudiante, analizar cada uno de los puntos, hacer la retroalimentación, y eso quedar como registro para la evaluación final. También se hace una evaluación de las presentaciones orales, que consideran que es una parte muy importante, y hacemos una evaluación de ética, profesionalismo y comportamiento, que está aquí. Vamos a ver si sale o no sale.
en donde estas cuestiones que consideramos en algún momento blandas, pues se tratan de evaluar también la interacción con pacientes y familias y la aplicación del conocimiento. Cosas como si es capaz de aliviar la ansiedad del paciente, es capaz de mejorar el enfado y la hostilidad con el paciente, está al tanto de la historia social del paciente, son cosas que se evalúan y se puntúan y tienen que ver con la nota final de los residentes. Bueno. Y en medicina interna, también entonces me mandaron, si quieres esta parte, como todos los internistas, pues tiene que ser más compleja. Entonces esta es nuestra rúbrica. Un poquito más difícil, pero pues aquí está todo, desde la parte de la entrevista, la historia clínica del examen físico, las notas de evolución, la presentación oral de pacientes, la parte de la interpretación de los datos, cada una de las cosas está así, el manejo del paciente y las actitudes profesionales en la parte final también. Entonces, digamos, también está todo, aquí sale un esquema al final que dice conducta profesional también y al final sale una cosa donde dice, por favor, tome eso, 17 variables calificadas, divididas el total sobre 17 para tener la calificación definitiva y finalmente hacer lo que interesa en muchas de las facultades, que es que le digan si tiene 3,5 y con eso aprueba, o tiene 3,4 y pierde, que es una de las cosas que son un poquito como contradictorias, ¿no? Nosotros hacemos todo este trabajo para que al final les voy a mostrar lo que queda cuando nosotros tengamos que decir si la persona es competente o no competente, y terminamos pues definiendo eso porque tiene 3,4 o 3,5 y eso es lo que va a hacer que la persona avance o no avance. De todas estas cosas finalmente se termina para lo que se lleva al comité, ya son cosas más sencillas, ¿sí? O sea, todo eso que hicimos complejo entonces pasa a esta cosa más sencilla. A esta cosa más sencilla, entonces está el ID de la asignatura, el número de créditos, el nombre de la asignatura y la calificación, todo eso tenemos que sintetizarlo en poder decir esto. Y finalmente tenemos aquí a nuestro sujeto, es la certificación, así lo presentamos, y entonces está el primer año, el segundo año, el tercer año, cada una de las rotaciones, sus notas en conocimientos y habilidades, y finalmente la nota final del año 1, del año 2, del año 3, y con este señor entonces decimos, este señor fue un señor muy bueno, lo certificamos como competente para salir a ejercer su profesión de anestesiólogo. El señor recibe su cartón, recibe su acta de grado y va a ejercer, y ahí lo perdemos, ¿cierto? Ahí nosotros no sabemos qué pasa aquí, en Colombia no hay seguimiento de los profesionales, estas personas no se deben recertificar, estas personas no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos realmente qué tan preparados están para esto. Nosotros, a pesar de todas estas cosas, cuando el residente va y le cuenta a uno, no, pues yo los entrevisto a veces, que algunos se quedan con nosotros, tipo de contrato, no tengo ni idea qué son los tipos de contrato, cuánto pagan aquí, esto es, a mí me decían, aquí es por OPS, y yo decía, no, yo no tengo nada que ver con la OPS, este es el Hospital San Ignacio, ¿no? Después me enteré que eso era orden de prestación de servicios, yo no tenía ni idea de eso, hasta que muchos de nuestros médicos trabajan con la OPS porque es la manera como les pagamos, y se sorprenden porque el hospital hace contrato laboral con todas las de la ley, y entonces dicen, uy, no, es que es mejor con ustedes que con la OPS, bueno, eso me satisface mucho a mí que piensen así. Pero no sabemos realmente qué tanto las personas saben trabajar en equipo, no sabemos qué tanto ellos son personas que son capaces de construir un aprendizaje que dure para toda la vida, no sabemos cómo la persona va a enfrentarse a pasar a trabajar a sitios donde no tienen recursos, pasan de un cielo que es nuestro hospital, donde hay todo disponible, a pasar a pelear por recursos, a pelear con las EPS, a ver si les pagan, y eso no lo saben, no se lo enseñamos. Entonces, ¿será competente esta persona para trabajar en el entorno donde está, con la realidad social del país, con la realidad económica del país? Yo dudo que eso sea así. Y esta parte, afortunadamente, no solamente nos ocurre a nosotros, esto es una publicación reciente que salió en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, las cuales a veces leo para que se sorprendan, esa
Me hubieran crucificado cuando era residente si hubiera mostrado esto, pero bueno, aquí estamos. Entonces, cosas importantes que yo creo que nos deben hacer reflexionar y no sé qué tan reflexionados los tengamos. Los cambios en la regulación, que los residentes no tienen posturnos, nuestros residentes trabajaban 6 meses, residentes de ciudad trabajaban 6 meses con turno todos los días, cuando eran jefes de residentes. Pero esos residentes decían que ese era el mejor momento de su vida porque ahí habían aprendido todo lo que iban a aprender. Eso ya no lo tienen, porque entonces tienen preturno, posturno, cuasiturno, y todas estas cosas hacen que entonces cuánto tiempo realmente está la persona expuesta a esto, cuánto está la persona dedicando a la cirugía que es la que va a hacer después, porque entonces ahora rotan y rotan por vascular, por tórax, por cuello, por mama, por cáncer. ¿En qué momento aprenden ellos lo general? La colecistectomía, las cosas de evaluación de un paciente. No lo sabemos, no tenemos realmente una consideración de qué está pasando con ellos. Las oportunidades para la cuestión del desarrollo autónomo y la decisión que nos han dicho también aquí, los cambios médico-sociales, los cambios éticos, pues son cosas que tienen que estar preocupando a nuestros residentes cuando recién salen. Ayer estuve todo el día y por eso me perdí la sesión de Ascofame en un juzgado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con 4 de mis ex residentes y 2 de mis actuales cirujanos respondiendo una queja absurda, todo un día allá, y la juez diciendo, no, mire, lo que tienen que hacer es pagar, paguen y ya se quitan eso de encima. Yo decía, oiga, ¿esto cómo puede ser? Y mis residentes decían, oiga, esto nunca nos habían preparado para esto. Entonces no estamos nosotros realmente en esta parte. Otra cosa muy importante, la mayoría de los graduados tratan de hacer un fellowship, eso nos pasa con mucha frecuencia en medicina interna, nos está pasando en cirugía, nos está pasando en pediatría, ¿qué está pasando con los generalistas? Y esos generalistas cuando salen muchos tienen que hacer, y espero que no se ofendan por lo que diga aquí, los diplomados que estamos ofreciendo nosotros mismos en laparoscopia, en cirugía mínimamente invasiva, en ginecología, no sé qué más cosas, o sea, los preparamos más o menos y después les cobramos por los diplomados, ¿sí? Es una cosa que a nosotros realmente nos debería hacer pensar muy seriamente si eso es lo que tenemos, y a uno que cuando es decano y tiene el signo pesos aquí, entonces dice, oiga, buen negocio, diplomaditos para yo aquí coger y completar las competencias que no alcanzaron los residentes, cosa que me parece a mí muy discutible y por eso les digo que los que tengan que ver con estas se ofendan por estas palabras, me disculpen, pero es mi punto de vista. Nosotros deberíamos realmente mirar que nosotros saquemos una persona competente y no una persona que va a tener que después seguir haciendo cursos para ver cómo se vuelve competente. En Estados Unidos y aquí en Colombia de manera no formal ya existen años de aprendizaje después de la cirugía, después de la residencia. Por ejemplo, nosotros en San Ignacio tenemos residentes que hacen urgencias de ortopedia, de ginecología, y ellos duran ahí 2, 3 años y posteriormente salen y ellos agradecen esa oportunidad para quedarse en lo que es su casa, dice yo aquí estoy con los profes, yo puedo seguir aprendiendo. Sitios muy prestigiosos en Bogotá también tienen estos especialistas junior que después los meten ya a los especialistas más avanzados y en Estados Unidos ya es una práctica habitual, ya existe un año en que la persona está acompañada por una tutoría para que la persona logre tener lo que puede hacer. ¿Qué va a pasar entonces con nuestros cirujanos que van a ir a la parte rural o a los hospitales comunes y corrientes cuando tienen que trabajar solos y enfrentarse solos a cosas que de pronto no aprendieron durante su residencia? Esas son las preguntas que uno debe hacerse. Invertimos bien el tiempo nosotros en lo que consideramos que es la docencia, y esta parte me pareció a mí muy interesante esto, porque entonces, ¿cuáles son muchas de las cosas que nosotros hacemos? Determinar si el residente tiene los conocimientos y habilidades para ser promovido. Ustedes se fijaron cuánto tiempo llevará de un profesor llenar todas estas sábanas que les mostré, ¿sí? Esas son las cosas bien interesantes, eso lleva un tiempo interesante. ¿Para qué? Para mirar si cumple las competencias mínimas, el desempeño aceptable y el cumplimiento de requisitos. No estamos yendo más allá, estamos por lo mínimo, ¿sí? Aquí que veo a nuestro doctor encargado del ICONTEC, aquí al doctor Rodríguez, que nos va a decir que uno tiene que buscar la excelencia. Aquí no estamos por la excelencia, estamos con la habilitación, ¿sí? Habilitamos a esta persona para que pueda salir a ejercer.
Se va a determinar si el estudiante está listo para graduarse o el residente para certificarse. Entonces estamos en un programa de mínimos, que es una cosa que nos debería preocupar a nosotros y tratar de ir a una cosa de máximos, tratar de ir más allá. Esta es una cosa que es bien interesante. Academic Medicine hace cada año una pregunta que es esta pregunta del año y les pide a las instituciones académicas que envíen sus ensayos que son de una página, ensayos reflexivos acerca de cómo pueden responder esa pregunta. Entonces en el año 2012 y dice cuáles son las vías más efectivas para asegurar que aquellos que trabajan y aprenden en las escuelas de medicina y en los hospitales universitarios pueden desarrollar su potencial total. ¿Cómo hacemos para eso? Que allá deberíamos llegar, nosotros digamos, lo mínimo ya está dado, eso deberíamos hacerlo, ¿cómo vamos a ir más allá? Y entonces aquí hay algunas cosas que son de mi propio pensamiento, que veo que Ascofame ha recogido muy bien, entonces pues no son cosas nuevas para todo, ni hay ninguna cosa aquí que sea más allá de eso, pero hay que devolver el rol del médico al residente, que en ocasiones se ve opacado por el papel de estudiante de posgrado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando a mí los residentes van y me dicen que no tienen suficientes clases, yo me quedo aterrado, y afortunadamente en la primera sesión nos hablaron de cómo así que clases, Ana. Sí, si el residente tiene que aprender es con casos, con la vida diaria, con estar con los pacientes, con las familias, con sus colegas, pero no, yo estoy pagando matrícula, entonces si yo estoy pagando matrícula me tienen que dar clase, ¿sí? Y tenemos residencias que ya tienen días académicos, entonces no van al hospital, se van a conferencias y estas cosas, que puede ser bueno, pero cuando uno mira cuáles son las técnicas de enseñanza, muy seguramente ponemos a los profesores a darles clase nuevamente y a llenarles con esa cantidad de agua, lo que consideramos que es lo más importante, que es el conocimiento teórico. Definitivamente debemos cambiar la relación que produce el pago de matrícula y la falta de relación formal con el hospital. Para nosotros como hospital, lo digo yo ahora que estoy del lado del hospital, es muy difícil que los residentes no sean nada nuestro, que los residentes sean de la Javeriana, y entonces toda la cuestión disciplinaria, sus obligaciones, sus cosas son con la universidad y no con el hospital, es muy difícil. Tiene que haber alguna manera en que el residente se empodere de ser del hospital. Nosotros les hacemos muchas cosas a los residentes reciben lancheta del fin de año, reciben regalo de cumpleaños, les damos medio salario mínimo mensual vigente por sus actividades como residente. Les hacemos este tipo de cosas a ver si nosotros logramos que estén con nosotros y realmente logramos parte de esto, pero eso toca redefinirlo. La parte del trabajo de los docentes, cómo remuneramos el trabajo clínico y cómo remuneramos el trabajo docente. Remunerar el trabajo docente, llenar estas filas de cosas, hacer la retroalimentación efectiva, paga mucho menos que hacer una laparoscopia o que hacer un procedimiento invasivo. Dígale a un neurocirujano o dígale a un intervencionista vascular que le dedique una hora al pago de hora cátedra que nosotros pagamos en las universidades para hacer retroalimentación a sus residentes, cuando en esa hora él gana tal vez 10 veces lo que puede ganar en ese momento. Entonces, son cosas que toca revisar. Promover la investigación formal y precisa en los ambientes clínicos. Esto me ha gustado mucho, lo de Precision Medicine, que va a que nosotros tenemos que buscar que las cosas que hacemos tengan aplicación. ¿Cuántos anaqueles tenemos nosotros de trabajos de promoción y certificación de los residentes, de trabajos de revisión de bases de datos, de trabajos de cosas que no tienen después ninguna aplicación? Les ponemos el 4.3 y listo, pasó, cumplió con el requisito de investigación. ¿Eso para qué sirvió? ¿Dónde se aplicó? Yo creo que eso toca mirarlo. Tenemos que mirar cómo favorecemos maestrías y doctorados en docentes y residentes. Definitivamente eso es un cambio importantísimo. Nosotros tenemos residentes haciendo maestrías y doctorados en investigación y profesores haciendo maestrías y doctorados en investigación con financiación del hospital, y eso ha producido un cambio muy importante en el tipo de trabajos y en la manera como hacen los trabajos, en el tipo de publicaciones, en la categorización de los grupos de investigación. Convertir los escenarios clínicos en ambientes de aprendizajes poderosos, y esta es una cosa que pues la traducción la puse así, pero en el inglés se oye mucho más bonito, y es que nosotros tenemos que quitar la cuestión de que estar en el hospital es un karma. Usted oigan, los residentes y los estudiantes se están quejando todo el día, se están quejando del turno, de cómo los tratan, de dónde durmieron, de la comida, todo el tiempo se quejan. Oiga, ¿por qué no hacemos que sea agradable, que sea bueno, que el tipo vaya feliz a aprender?
que sepa, que vea, que pasemos a lo que decía también la doctora, a que ellos se consideren desde chiquitos doctores y que les demos responsabilidades y no que sean estudiantes hasta de quinto año y en posgrado siguen siendo estudiantes. Entonces son poquita cosa, no tienen importancia en el grupo y eso tenemos que cambiarlo para volver esos ambientes poderosos. Y estas son algunas de las conclusiones, son 2 diapositivas más, de algunos de los artículos que hay. Este es el volumen 87, número 11, que se lo recomiendo porque es muy interesante, sobre todo porque es de mucha perspectiva, realmente es gente que dice, oiga, pensemos cómo funciona. Ya lo han dicho aquí, promover en los residentes la autonomía y el autoaprendizaje, eso es fundamental, mientras los residentes no tengan este tipo de cosas, no quieran ser autónomos, no quieran tener autoaprendizaje, pues vamos a tener residentes que simplemente van a cumplir un requisito. Yo necesito aquí que me den mi diploma y poderme ir a mi pueblo, que allá mi papá me tiene el puesto para que yo trabaje allá, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que necesitan y no más. Reforzar el papel del docente como role model, haciendo consciente lo que transmite de manera oculta. ¿Cuántos de nuestros profesores transmiten lo que no queremos? ¿Cuántos están haciendo las cosas con pereza? ¿O cuántos realmente están metidos dentro de lo que nosotros queremos? Nosotros hacemos docencia, hacemos investigación. ¿Cuántos son realmente docentes? ¿Cuánta es investigación con gusto? Y cuando el docente no hace eso, pues lo que le transmite al residente es que eso no es importante. Entonces, el role model y además los comentarios que hacen. Hay unas cosas muy interesantes sobre la medicina basada en la evidencia, que decimos todos medicina basada en la evidencia, y el profesor no sabe hacer una búsqueda de la literatura. Y además de no saber hacer la búsqueda de la literatura, no sabe cómo aplicarlo, sigue haciendo medicina según mi experiencia, ¿sí? Y no medicina basada en la evidencia. Entonces, aumentar el peso de las competencias suaves, de todo lo que hemos dicho, profesionalismo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, ¿qué tanto peso tiene eso y cómo lo evaluamos? Y cambiar el énfasis del conocimiento científico memorístico. Y ustedes se fijaron cuánto peso tiene la parte teórica en todas nuestras evaluaciones. Entonces nosotros tenemos personas que responden muy bien exámenes y que son muy malos médicos, que no tratan bien a sus pacientes, que no conocen la realidad del país, que no son capaces de dar consuelo a una persona que la necesita. Y yo no sé si eso es lo que nosotros queramos y lo que nosotros necesitamos. Favorecer el desarrollo del aprendizaje para toda la vida, me parece también más bonito esta expresión en inglés y por eso lo puse así. Por medio de resolución de problemas, ya lo explicaban también muy bien, en nuestros casos clínicos los podemos mejorar, a que nosotros esos casos clínicos, además de simplemente la resolución del caso, tengan los objetivos de aprendizaje y las personas puedan realmente cambiar la manera como están aprendiendo. La simulación es importantísima. La retroalimentación efectiva, ¿qué tan buenos somos dando retroalimentación? Yo les hago el ejercicio a mis profesores cuando les doy la clase de simplemente tratar de quitar el pero en la retroalimentación. Entonces es decirle, yo les ponga el uno al otro, por favor, díganse las cosas, que cómo está vestida, si les gusta cómo están vestidos y qué no les gusta, utilizando el pero y después sin utilizar el pero, para ver cómo cambia simplemente evitar la cosa negativa como cosa primordial, cómo cambia la percepción de la persona que está recibiendo la retroalimentación. La reflexión, tenemos que invitar a nuestros estudiantes a que reflexionen. Esto parece cosa que a veces dicen, no, ¿para qué vamos a perder el tiempo en eso? Pero eso es muy importante y tiene demostraciones muy claras que si el estudiante reflexiona, es posible que el estudiante mejore. Cambiar el aprendizaje negativo y mejorar las relaciones docente-residente, personal de salud, paciente, toda esta cuestión del médico aquí arriba, los otros profesionales por aquí abajo, los pacientes vistos como el enemigo, como la persona que de pronto va a tocar mirar cómo le hablamos porque de pronto nos demanda y todas esas cosas y de pronto tienen razón en eso. Y en esto hay mucha cuestión acerca del coaching, nosotros tenemos que aprender a vivir de una mejor manera en los grupos. El peso requerido de la educación médica en las escuelas de medicina y en los hospitales universitarios, nosotros estamos moviéndonos hacia allá, pero debemos tener un mayor peso a la educación médica. Pasar de los mínimos a explorar el verdadero potencial del residente favoreciendo electivas. Hay sitios muy importantes en los Estados Unidos que están metiendo arte, literatura, deporte como electivas en nuestros residentes. Tenemos que dejar de tener ese currículum tan atosigado de cuestiones memorísticas para mirar si la persona tiene otros potenciales que seguramente lo puede favorecer.
Equilibrar los discursos de la estandarización y la diversidad, que me pareció interesante. Entonces nosotros todo está estandarizado, todo tiene lista de chequeo, todo tiene el tanto por ciento de cumplimiento, pero a su vez la gente tiene la posibilidad de ser diversa. A mí me gusta o no me gusta, yo no quiero pasar por ahí, a mí me gusta más esto, y tenemos que equilibrar esa parte. Lograr que la medicina basada en la evidencia pase de la búsqueda de análisis de la literatura a la aplicación en el cuidado de pacientes. Nosotros muchas veces nos quedamos en eso, saben hacer la búsqueda, saben presentar el paper, pero no saben aplicarlo en el paciente, y hay mucha parte en el papel del desempeño. Y esta es la parte final que me parece muy importante. Nosotros, ¿qué hacemos? Reconocemos el rendimiento individual. Ustedes ven, todo el tipo tiene 4,3, perfectamente bueno, usted pasó y usted va a ser un gran personaje. A lograr el desarrollo de equipos de alto rendimiento. ¿Qué tanto le ponemos atención a eso? ¿Qué tanto nosotros vemos que ese personaje que tenemos nosotros ahí es bueno trabajando en equipo? Es bueno favoreciendo el desarrollo de los demás. Es bueno con las enfermeras, con las terapistas, les para bolas a los que dicen. Es bueno liderando procesos en el hospital para la mejora del hospital. Eso no lo evaluamos nunca. Nunca lo miramos ni lo enseñamos. Y yo creo que nosotros con cambios como estos podríamos realmente hacer que nuestra residencia, además de cumplir con todas estas cosas de poder hacer la vesícula en tanto tiempo y tener este tipo de cosas y hacer el consentimiento informado, cuando salgan sean personas competentes para poder desarrollarse en sus sitios de trabajo, que es la duda que tenemos, y creo que todos nosotros cuando vemos nuestros recién egresados dice, bueno, aquí vamos a ayudarles un poco para que logren subsanar algunas de las cosas que no tuvieron dentro del tiempo de residencia. Entonces esto es lo que quería compartir con ustedes, les agradezco mucho su paciencia y su interés.